¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionar de que en el video anterior dimos 8 jugadas. De las 8 jugadas, un partido fue suspendido, así que de los 7 acertamos 5. Es decir, tuvimos un 71% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 22 de diciembre. Empecemos con la Saudi Professional League, que es la Liga de Arabia Saudita. El encuentro de el Al Nassr versus el Al Ittifaq, el equipo de Cristiano Ronaldo, que es el Al Nassr. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Al Nassr, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Así que Al Nassr viene jugando bien. Y el Al Ittifaq, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 derrotas, 3 empates, así que Al Ittifaq aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Al Nassr, una victoria para Ittifaq, un empate, segunda victoria para Al Nassr y segundo empate, así que Al Nassr es el favorito. Veamos cómo le va a Al Nassr como local. Y Al Nassr como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local. Y Al Ittifaq como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, así que Al Ittifaq no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Al Nassr está en la posición 2 con 37 puntos y Al Ittifaq en la posición 8 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Al Nassr y un 13% a que gana Al Ittifaq. El pronóstico para este encuentro es: gana Al Nassr, es decir que gana el local. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al trofeo de campeones de Argentina, que es decir que el campeón de la Copa Argentina y el campeón de la Liga. El encuentro de River Plate versus Rosario Central. Bueno, campeones. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que River Plate no viene jugando bien. Y Rosario Central de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Rosario Central, segunda victoria para Rosario Central, un empate, tercera victoria para Rosario Central y segundo empate, es decir que Rosario Central es el favorito. Veamos cómo le va a River Plate jugando como local. River Plate jugando como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que River Plate juega irregular. Y Rosario Central como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Rosario Central juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana River Plate y un 11% a que gana Rosario Central. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Australia, la A-League o la Liga A, el encuentro del Adelaide United versus Newcastle Jets. Veamos si hay bajas. Adelaide tiene 2 bajas y Newcastle Jets ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Adelaide United de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, así que Adelaide United no juega bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Newcastle Jets de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Newcastle Jets juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Adelaide United, una victoria para Newcastle Jets, segunda victoria para Adelaide United, tercera victoria para Adelaide United y cuarta victoria para Adelaide United, así que Adelaide United es el favorito. Vemos cómo va Adelaide United jugando como local. Adelaide United jugando como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es
es decir que Adelaide United no juega bien como local. Y Newcastle Jets como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que juega irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Adelaide United está en la posición 8 con 10 puntos y Newcastle Jets en la posición 9 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Adelaide United y un 23% a que gana Newcastle Jets. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Wellington Phoenix versus el Wanderers. Veamos si hay bajas. El Wellington Phoenix no tiene bajas y el Wanderers 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. El Wellington Phoenix de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Wellington Phoenix viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Wanderers de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Wanderers también viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Wanderers, segundo empate, una victoria para el Wellington y segunda victoria para Wellington, es decir que Wellington es el favorito. Veamos cómo le va a Wellington jugando como local, y Wellington jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Wellington viene jugando bien como local. Y Wanderers como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Wanderers juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Wellington Phoenix está en la posición 1 con 17 puntos y Wanderers en la posición 3 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana Wellington y un 33% a que gana Wanderers. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir, primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premier League de Inglaterra en el encuentro de Aston Villa versus el Sheffield United. Veamos si hay bajas. El Aston Villa tiene 3 bajas, 4 bajas y el Sheffield United tiene 6 bajas. Más adelante de equipo, tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Aston Villa viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. El Sheffield United de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 victoria, es decir que el Sheffield United no viene jugando bien, 4 derrotas y 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Sheffield United, una victoria para el Aston Villa, un empate, segunda victoria para el Sheffield United y segundo empate, es decir que Sheffield United es el favorito. Veamos cuál le va el Aston Villa jugando como local, y el Aston Villa jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local. Y el Sheffield United como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Sheffield United no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Aston Villa está en la posición 3 con 38 puntos y Sheffield United está último en la posición 20 en zona de descenso con 8 puntos. Las casas de apuesta le dan un 78% a que gana el Aston Villa y un 7% a que gana el Sheffield United. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Aston Villa y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie Italia, en encuentros de Sassuolo versus el Genoa. Veamos si hay bajas. El Sassuolo tiene una baja y Genoa tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sassuolo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Sassuolo no juega bien. Y Genoa de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, así que Genoa tampoco juega bien. 3 derrotas y 5 partidos no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para Sassuolo
segunda victoria para Sassuolo y tercera victoria para Sassuolo, es decir que Sassuolo es el favorito. Veamos cuál va Sassuolo jugando como local y Sassuolo jugando como local tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Sassuolo no juega bien como local y Genoa como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Genoa está en la posición 14 con 16 puntos y Sassuolo en la posición 15 también con 16 puntos. Las casas de apuesta le dan un 46% a que gana Sassuolo y un 25% a que gana Génova. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos al Mundial de Clubes. El encuentro del Uruguay versus el Al-Ahly, ¿no? Es por el tercer puesto del Mundial de Clubes. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Uruguay de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Uruguay viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos. Es un buen promedio. Y el Al-Ahly de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Así que Al-Ahly juega irregular. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cuál va a Uruguay como local. Y Uruguay como local tiene 4 derrotas, 1 victoria, así que no juega bien como local. Y Al-Ahly como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, así que Al-Ahly juega bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a la final, el encuentro del Manchester City, campeón de la Champions League, y el Fluminense, campeón de la Copa Libertadores. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que el Manchester City viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Fluminense también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cuál va el Manchester City jugando como local. Y el Manchester City jugando como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Manchester City juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Fluminense como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, así que Fluminense juega bien como visitante. El pronóstico para ese encuentro es: multigoles, se marcarán de 2 a 4 goles. Multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de la Liga o la Taza de la Liga de Portugal, el encuentro internacional versus el Braga. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Nacional viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Braga de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que Braga juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: 1 empate, 1 victoria para Braga, segunda victoria para Braga, tercera victoria para Braga y cuarta victoria para Braga, es decir que Braga es el favorito. Veamos cuál le va a Nacional jugando como local. Y Nacional jugando como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Nacional juega bien como local. Y Braga como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Braga juega bien como visitante. Vamos en su grupo. Y en su grupo Braga está en la posición 2 con 1 punto y Nacional en la posición 3 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gana Nacional y un 58% a que gana Braga. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627.
Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien apostadores, nos vemos. Hasta el siguiente video.